A continuación les presentaré la clase Comunicación de riesgo en catástrofe. La comunicación de riesgo, ustedes van a ver en esta clase que es muy, muy importante en cómo se maneja una catástrofe. Ahora, vamos a partir primero por las definiciones. Entonces, digamos, ¿qué es la comunicación ante un desastre natural? La comunicación otorga valor a la gestión del riesgo, la cual dinamiza, promueve y facilita la comprensión. La comunicación de riesgo resulta una estrategia comunicacional integral y planificada que acompaña la gestión ante una determinada amenaza de emergencia o desastre. Aquí ven ustedes, ¿no es cierto?, este mensaje que se estaba mandando: evite salir de vacaciones, hay una amenaza, ¿cierto? Evite salir de viaje ante una amenaza de desastre. Y aquí se está, ¿no es cierto?, se está comunicando a la población el riesgo de salir. Y eso es comunicación. Importante, si yo no tuviera un medio para comunicar, sería difícil, ¿no es cierto?, poder llegar a la población. Hoy día tenemos los medios de todo tipo, por lo tanto, estamos sabiendo lo que pasa al minuto, al segundo, lo que pasa en todo el mundo. También podemos decir, ¿qué es la comunicación de riesgo? La comunicación de riesgo se refiere al intercambio en tiempo real de información, recomendaciones y opiniones entre expertos y o funcionarios y personas que se enfrentan a una amenaza de riesgo para su sobrevivencia, su salud o su bienestar económico o social. Entonces, aquí lo que está hablando es que es una comunicación en tiempo real, instantánea, y que va a ser una información primeramente de expertos y posteriormente distintos actores van a ir reproduciendo esa comunicación a través de las redes para que llegue hasta toda la población, para lograr que las personas adquieran conductas adaptadas a la situación que se está presentando. ¿Qué función cumplen los medios de comunicación en la prevención del desastre? Todos los medios de comunicación, la radio, la televisión, las redes sociales, ellos transmiten información en ambas direcciones. Antes de un desastre, especialmente en el caso de una amenaza natural para la que se dispone de una alerta. Las periodistas transmiten las alertas y otras informaciones de emergencia por parte de las autoridades de la población, reduciendo así el riesgo y salvar vidas. Entonces, ¿no es cierto?, la autoridad a nivel del Estado, con todos sus entes como el ONEM, como el CHOA, y los distintos instrumentos que tiene el Estado, pueden entregar una alerta a la población en general para que la población, ¿no es cierto?, tome cuidados y reduzca el riesgo y salve vidas. Eso es lo importante, todo esto es salvar vidas. Y aquí en el gráfico, ¿no es cierto?, podemos ver un diario que dice que la comunicación estratégica es la gestión de riesgo y de desastre. Entonces aquí, ¿no es cierto?, se está comunicando a través de un diario. Ahora, ¿cómo se lleva la comunicación en caso de una emergencia? Medios de comunicación por internet, incluso correo electrónico, redes sociales y mensajes instantáneos, mensajes de texto que pueden estar disponibles incluso si el servicio de mensajería de voz no lo está, radios de radioaficionados, contacto personal por medio de caminatas, bicicletas, etc. Por lo tanto, como ven, ¿no es cierto?, que hay muchos medios. A mí uno de los medios más confiables que nos va a durar hasta siempre es las radios de los radioaficionados, porque ellos no van a depender de internet, de electricidad, tienen sus propios medios para transmitir. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, y me recuerda en el terremoto de Concepción, los dos edificios que se estaban cayendo, ¿no es cierto?, y donde las personas tienen que haberse comunicado a través de todas las redes entre ellos. Y ahí vemos todas las redes, aquí vemos un conjunto de personas, así como lo hacemos nosotros también comunicándonos a través de las redes. Y ahí vamos comunicando toda la información que requerimos para enfrentar una catástrofe. La gestión de la información y las labores de comunicación deben ser parte de un proceso planificado de diseño y ejecución, insertado en los planes que las organizaciones tienen para la gestión de riesgo y el manejo de desastres.
La improvisación tiene costo y resultados demasiado frustrantes. Entonces, estos son principios que debe tener toda actividad, y en este caso la actividad de la comunicación de catástrofe. Es importante que sea planificado, que sea hecho con anticipación cómo vamos a comunicar frente a una catástrofe. Otro principio activo es que estas actividades requieren, además de una formación especializada, actitudes y comportamientos abiertos y proactivos. Las habilidades para generar e intercambiar información no son propiedad exclusiva de los expertos en comunicación, son la consecuencia de una actividad proactiva y de un buen trabajo en equipo. Es decir, al principio, ¿no es cierto?, vamos a tener expertos que van a lanzar la noticia con toda la parte técnica, pero posteriormente las personas con proactividad van a empezar a comunicar. Y, por ejemplo, aquí para una familia, prepararse para el desastre, elabore un plan familiar. Entonces, aquí dice analizar, pensar, completar y practicar, todas las etapas. ¿Cómo recibiré las alertas y advertencias de emergencia? ¿Cierto? Ahí la familia se está presentando por qué medio yo recibiré estas alertas. ¿Cuál es su ruta de evacuación? Aquí también las familias tendrán que tener definido las rutas de evacuación. Ustedes ven que en los pueblos que son costeros está señalizada la ruta y dónde están los espacios de seguridad. Eso como familia lo tenemos que saber antes. ¿Cuál es su plan de refugio? ¿Dónde se va a quedar si tiene daños su vivienda? ¿Cuenta con una preparación para la emergencia? ¿Usted está preparado? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se actúa frente a una emergencia como un tsunami, un terremoto, un volcán? Eso hay que analizarlo antes como familia. Pensar. Adapte sus planes y suministros a la necesidad de la familia. Entonces, ¿no es cierto?, uno tiene que también tener los suministros, comida, por lo menos para una semana, si se corta la luz, si no hay medios de comunicación. Crear su red personal para áreas específicas donde necesite ayuda, ¿no es cierto? También que crear con los amigos, con los vecinos, ¿no es cierto?, una red que nos podamos comunicar para ayudarnos. Piense correctamente las personas de su red que pueden ayudar en asuntos como comunicación, cuidado de niños, negocios o mascotas. Entonces, ¿cómo, no es cierto?, si tenemos que salir de la casa, cómo vamos a dejar cuidado las mascotas, los niños, etcétera? Completar. Descargue y complete un plan de emergencia familiar. Tener, ¿no es cierto?, elaborar un plan de emergencia familiar. Igual que el plan de emergencia que crea el Estado y que crean las distintas instituciones. Y practique su plan con su familia. Es decir, hacer una práctica de conversar, ¿no es cierto?, analizar de cómo lo vamos a hacer, cuál es el plan que nosotros tenemos previsto. Ahora, otro principio. Este esfuerzo solo es exitoso si se hace en equipo. Esto es muy importante. Este requiere de un trabajo de equipo porque las tareas son muchas, pero tienen que estar coordinadas. No pueden trabajar aislados los expertos en desastres, los comunicadores o los gerentes. Es la integración y la complementariedad de su trabajo lo que hará la diferencia. Los comunicadores deben entender mejor la realidad de los desastres. Los que saben de desastres y salud pública serán más exitosos en sus decisiones si incorporan los consejos de los comunicadores. Y ahí, ¿no es cierto?, los expertos en salud pública tendrán que recibir y trabajar en equipo con la persona que conoce cómo se comunica. Todo es en equipo. Otro principio. La inversión en gestión de información y en comunicación es una labor transversal que debe impregnar gran parte de las actividades que desarrollan los expertos y las organizaciones que trabajan en desastres. Es igual o más que una cultura que una técnica, ¿ya? Es una cultura de las comunicaciones, ¿no es cierto? Y que todo el Estado tiene que pensar cómo lo va a realizar. La mejor comunicación es la que se planifica, hay que planificarla con anticipación. La planificación de la comunicación y de la gestión de la información es el punto de partida para decidir qué y cómo se va a comunicar, hacia quiénes se dirigen los mensajes, a través de qué medios y en qué contexto. Aquí están todas las preguntas, ¿no es cierto?,
que se tienen que hacer los que van a planificar la comunicación. El qué y el cómo van a comunicar, a quiénes van a comunicar y a través de qué medio y en qué contexto van a comunicar. La planificación de la comunicación, en pocas palabras, es la siguiente. ¿Cómo está la situación? Eso es hacer un diagnóstico. ¿Para qué? Objetivos. ¿A quién va dirigido? ¿A quiénes? ¿Qué público es el público objetivo? ¿Cómo? Estrategias y programas y herramientas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estrategias que vamos a definir programas y vamos a tener elementos para llevarlo a cabo. ¿Cuándo? Vamos a hacer un cronograma de actividades. ¿Quiénes? Van a haber personas responsables. Recursos. ¿Con quién? Con recursos que vamos a tener en la comunidad. Y funciona. Para ello vamos a hacer seguimiento y evaluación de las tareas que hemos realizado, que nos va a servir, ¿cierto?, para una próxima catástrofe, para ver qué cosas resultan y qué cosas hay que cambiar. Ahora, en todos los organismos del Estado, ya sean ministerios, ya sean servicios de salud, sean hospitales y sean consultorios o CEFAM, van a tener un comité de gestión de riesgo de desastre que se llama, cuya abreviación es COGRID. Este comité es obligatorio que lo tengan y debe estar funcionando durante todo el año y deben planificarse reuniones periódicas para ir poniéndose al día en cómo están, en la revisión de los recursos, etc. El Comité de Gestión de Riesgo de Desastre del establecimiento es la entidad a cargo de coordinar las acciones en la fase de preparación a la respuesta y rehabilitación del establecimiento ante emergencias, desastres y epidemias. Su constitución se ejecuta en tiempo de normalidad o durante la respuesta a situaciones de emergencia, de desastres y epidemias, según sea pertinente. Debe establecer reuniones periódicas y un plan de trabajo en la gestión de riesgo de desastre en las distintas fases de la emergencia y o desastre. Incorpora la creación y actualización del plan de emergencia del establecimiento, así como los procedimientos para las distintas variables de riesgo. El COGRID del establecimiento debe ser formalizado a través de una resolución exenta, la cual define sus objetivos, integrantes, roles y funciones. Y se supone que su composición será multidisciplinaria, formada por todos los entes de la organización, de acuerdo con la estructura organizacional, envergadura y tamaño del establecimiento, integrando los distintos ámbitos de la acción de esto, como el rol de director, de gestión clínica, administrador administrativo, de recursos humanos, infraestructura, servicios de apoyo, participación, entre otras cosas. Este comité deberá funcionar coordinadamente con el Comité de Emergencia del Servicio de Salud y municipio correspondiente, es decir, aquí todos los comités deben funcionar en forma coordinada. El CEFAM, el consultorio, con el comité del municipio, del Servicio de Salud. El Servicio de Salud debe funcionar en conjunto con el Ministerio de Salud. Todo va coordinado. A modo de ejemplo, sin que la enumeración sea taxativa y de acuerdo a la estructura del establecimiento, la composición del Comité de Gestión de Riesgo de Desastre podría ser el siguiente. Entonces, de estos son los miembros de forma permanente que deberían estar en un comité. El directora del establecimiento, la jefatura de SOME, del sector, la jefatura de encargados de unidades de apoyo, por ejemplo, mantenimiento, administración de personal, el encargado de farmacia, el encargado del NAC y del PACAM, de los alimentos, el encargado de dispositivos dependientes, encargado de participación social y trato al usuario, el encargado de salud mental, el encargado de coordinar la gestión de riesgo de desastre, un representante de la comunidad, por ejemplo, del Consejo de Desarrollo Local, y un representante del Comité Paritario de Higiene o Seguridad. Y lo primero que harán, ¿no es cierto?, es un diagnóstico general, características generales, van a definir, ¿no es cierto?, las características de la población, distribución por sexo, edad, origen y carácter étnico, si es urbano, si es rural, nivel de alfabetización, principales fuentes de ingreso y actividades productivas, idiomas o dialectos que habla la población, las prácticas religiosas, las organizaciones sociales, las líneas vitales, las vías principales de comunicación,
las áreas y poblaciones más vulnerables. Entonces, ese comité debe tener un diagnóstico permanente y lo debe estar actualizando cada vez que hay un cambio. Ahora, la catástrofe tiene distintas fases. La primera fase es la alerta. El sector salud recibe información de alertas externas, de eventos de distinto origen, a través de la ONEMI. Por ejemplo, un volcán, ese se puede avisar. Un tsunami también se puede avisar. No así los terremotos, desgraciadamente. ¿Ya? Y que a su vez recibe, la ONEMI, que a su vez recibe información técnica de organismos correspondientes, integrantes del SINAPRED. Por ejemplo, la dirección SINAPRED engloba a todos los servicios, como la Dirección Meteorológica de Chile, que es la que nos anuncia, ¿no es cierto?, cuando hay, nos da una alerta por ejemplo, ahora en este momento en Santiago hay una alerta de calor extremo, los servicios hidrográficos y oceanográficos que nos dan la alerta, ¿no es cierto?, de los tsunamis, la Armada con el CHOA, el Servicio Nacional de Geología y Minería, el SENAGEOMIN, que nos informa de los volcanes, y también el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, la situación de caminos. Y respecto a, por ejemplo, todo lo que es sismología, la Universidad de Chile tiene el centro más importante de sismología, y cuando hay, ¿no es cierto?, ha habido un terremoto, ¿a quién se le llama? Al profesor Barriento. El profesor Barriento informa del grado del terremoto, la profundidad que tiene y las características que tiene. Y es la autoridad nacional, está radicada en este centro sismológico de la Universidad de Chile. Y hay 2 o 3 expertos que son los que hacen la comunicación. Entonces los medios de comunicación se comunican con ellos, ya saben con quién comunicarse. Con esta información el sector salud monitorea y responde frente a la alerta detectada por ONEMI, valorando en cada caso el potencial de riesgo para la salud de la población. ¿Ya? Y ahí se va valorando permanentemente qué riesgo se va a producir. Ahora les voy a mostrar aquí los distintos tipos de alerta que se tienen en la atención primaria. Entonces, el color gris, aviso por alto parlante de sospecha de emergencia, por ejemplo, que puede haber una fuga de gas, de incendio, asalto, amenaza de bomba u otras. Esta clave de ir siempre acompañada del sector respectivo y área o piso de ocurrencia. Por ejemplo, decir, en el tercer piso hay un amago de incendio. ¿Ya? La alerta azul, aviso por altoparlante de emergencias médicas de riesgo vital. Esta clave irá acompañada siempre del sector respectivo piso aéreo. Por ejemplo, se ha producido una emergencia de intoxicación en el segundo piso. ¿Ya? Se dice qué es lo que hay y en qué lugar. Las alertas amarillas, aviso por altoparlante, evacuación de un sector del establecimiento. Esta clave irá acompañada del sector respectivo. Por ejemplo, se evacuará el primer piso o el tercer piso del establecimiento. Y la alerta roja, se evacuará la evacuación total del edificio. ¿Ya? Y la verde es aviso por altoparlante que la situación ya está controlada. Entonces, estas son las alertas que utilizamos en la atención primaria: la gris, la azul, la amarilla, la roja y la verde, que nos permite comunicarnos y avisar en qué situación de catástrofe o se está produciendo. Ahora, la fase de respuesta. Tuvimos la alerta, ¿no es cierto? Y ahora vamos a la respuesta. La respuesta implica todas aquellas acciones de activación y despliegue de recursos y capacidades dirigidas a entregar servicios de asistencia sanitaria, diagnóstico de situación, evaluación de daños y necesidades. Entonces, son estudios de necesidades generales y edad de salud mental, también las necesidades de salud mental, evaluaciones de riesgo y otras acciones extraordinarias, durante o inmediatamente después de la ocurrencia del desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los impactos a la salud, satisfacer las necesidades básicas de la salud de la población afectada, protección de la infraestructura y operatividad de la red asistencial. En la respuesta están contemplados al menos las siguientes acciones: levantamiento de la información, diagnóstico, activación y despliegue de los recursos y capacidades. Inmediatamente, ¿no es cierto?, se van a desplegar los recursos que sean necesarios en cada lugar, depende de la catástrofe que hay. Y coordinación de las acciones de la respuesta. Como siempre,
la respuesta debe ser coordinada. La primera respuesta, que la hace la población misma, esperando que llegue, o sea, lo que esperamos, ¿no es cierto? Y nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, en la Municipalidad de Independencia, hemos estado organizando a la emergencia cuando hay un terremoto, alguna situación de ese tipo, en los edificios tanto edificios que hay ahí en Independencia. Hemos trabajado con la gente que vive ahí para ver cómo se organizan frente a un riesgo, a una catástrofe. ¿Ya? Ven cómo nosotros como universidad hemos hecho varias cosas respecto a catástrofes y estamos permanentemente preocupados del tema. Bueno, lo otro, la fase de rehabilitación, una vez ya pasada la catástrofe, implica todas aquellas acciones destinadas a restablecer la capacidad operativa del establecimiento de acuerdo con la evaluación de daños y necesidades, el edad general, el diagnóstico general y el de salud mental. Estas acciones de fase de rehabilitación necesariamente tendrán un tiempo asociado para su desarrollo, así como también costos y responsables. Por tanto, la descripción de estas acciones, lo más detallada posible, será fundamental para los informes a las autoridades correspondientes. Ahora, ustedes saben, ¿no es cierto?, que cuando hay una situación de catástrofe, el Estado tiene un presupuesto que lo deriva a las regiones, ¿no es cierto?, para que se haga frente a las catástrofes. Y esos dineros están frescos, se van a utilizar inmediatamente, no van a tener necesidad de licitar, comprarán inmediatamente todos los insumos que se requieran. Durante los 2 años que estuvimos en COVID, estuvimos en situación de catástrofe, y por esa razón que los recursos eran frescos, se podían comprar las vacunas, se podían comprar todos los insumos que tuvimos, y por supuesto, ¿no es cierto?, todo lo que significaba instalar lugares donde vacunarlos, ¿cierto?, contratar personal. Todo eso se hizo con el presupuesto de emergencia que el Estado tenía y que tiene siempre listo para acudir en las catástrofes. Ahora, la coordinación interinstitucional es súper importante. Y aquí, por ejemplo, les doy una organización de la coordinación intersectorial en una comuna. Y aquí, ¿no es cierto?, un CEFAM, por ejemplo, las instituciones como bomberos, los proveedores de agua potable, las organizaciones comunitarias, los proveedores de electricidad, los proveedores de gases clínicos, como oxígeno, por ejemplo, los proveedores de combustible, la superintendencia de electricidad, ¿no es cierto? Es muy importante que también participe en el comité de emergencia. Y el diagnóstico comunicacional, ¿cómo será? Percepciones frente al riesgo, conocimiento y creencia de la población sobre su nivel de riesgo y el potencial impacto de una emergencia o desastre. Por ejemplo, la sensación de riesgo que tenía la población respecto al COVID. Ustedes saben que hay un grupo antivacuna, ¿cierto? Es importante conocer qué es lo que piensa la población acerca de un evento catastrófico. La influencia de mitos y aspectos culturales sobre el desastre y cómo manejarlo. Hay muchas personas que dicen es un castigo de Dios, yo me porté mal y por eso nos mandó este terremoto. Pregúntese qué sabe, qué cree la comunidad sobre las amenazas a las que está expuesta. Si la comunidad está consciente de las amenazas que pueden producirse frente a una catástrofe, a cualquier catástrofe. Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Les considera factores de riesgo? ¿Considera que los mitos y las creencias pueden ser factores de riesgo? Claro, por ejemplo, en el caso COVID, es un factor de riesgo que la gente no se quiera vacunar, porque no van a desarrollar inmunidad para, ¿no es cierto?, cuadros graves. ¿Cómo convive la comunidad con las amenazas? ¿Cómo la comunidad, ¿no es cierto?, se va organizando? Y los grupos comunitarios, las juntas de vecinos, como también juegan un rol para convencer y entregar, ¿no es cierto?, elementos seguros de lo que se está planteando. Por ejemplo, que, ¿no es cierto?, esta información viene de Sismología de la Universidad de Chile, que la informó el profesor Barrientos. Ahí toda la población sabe que puede confiar en esta información que a ellos les llega, porque hoy día también vivimos un mundo con mucha desconfianza. Entonces, en estas situaciones tan graves como esta, hay que tener confianza. ¿Qué interpretación se le da a los fenómenos? ¿Cómo ven las personas los fenómenos? El diagnóstico institucional ahora es el diagnóstico comunitario, el diagnóstico institucional,
el recurso humano y técnico con los que cuenta el equipo de respuesta durante la emergencia, las capacidades y necesidades de los equipos de comunicación del sector salud, las características de la relación del sector salud con los medios de comunicación, identificar si hay voceros ya identificados, si hay voceros a nivel de la comunidad, y determinar sus necesidades y apoyo y formación. Normalmente estos comités de emergencia deben estar capacitando al personal y también entregando educación a la población. Es una parte de las tareas que ellos deben hacer para tener a la población preparada en caso de emergencias. Es definir los objetivos que vamos a hacer, ¿no es cierto?, frente a esta problemática. Los objetivos deben expresar las acciones puntuales y prioritarias de comunicación y gestión de información y se establece en función de las necesidades identificadas en el diagnóstico. Son la base de las estrategias y recursos que se utilizan para alcanzar a la población. Enuncian una intención, una medida y un plazo. Así como siempre, ¿no es cierto?, hemos dicho que el objetivo está la acción que vamos a realizar, en cuánto tiempo y cómo la vamos a realizar. El destinatario o público meta o público objetivo son los grupos específicos a los cuales se les va a dirigir la comunicación. La definición de público objetivo permite delimitar las estrategias, contenidos y medios que se van a utilizar. Los públicos objetivos pueden incluir a la comunidad general, a la población afectada, a las poblaciones vulnerables, a las autoridades nacionales, a los medios de comunicación, a periodistas, comunicación educativa, estudiantes, docentes, personal administrativo, padres de familia, organizaciones internacionales donantes y comunidad internacional. Como ven, ¿no es cierto?, tenemos que hay distintos grupos a los cuales puede ir dirigida esta comunicación, incluyendo incluso la comunicación internacional para poder recibir la ayuda desde el exterior. Y las estrategias tendremos que definir cómo lo vamos a hacer. Son las formas, las respuestas políticas, técnicas y metodológicas que determinan las actividades comunicativas necesarias para alcanzar los objetivos planteados, tomando en cuenta los públicos elegidos, los mensajes, el diagnóstico de los intereses de la institución y del público objetivo. La estrategia es entonces el conjunto de criterios, decisiones, métodos y acciones para lograr los objetivos. Involucra el desarrollo de campañas y programas estructurados a corto y mediano plazo. Esa será la estrategia. Será en función del grupo objetivo, ¿no es cierto?, que tengo yo al frente, en función de los recursos que yo tengo, voy a ir formulando mi estrategia. Si voy a utilizar, ¿no es cierto?, voy a utilizar la radio local, si voy a utilizar la televisión local, si voy a trabajar con la comunidad para que la comunidad a su vez, ¿no es cierto?, distribuya, como vemos en este cuadro, ya distribuya, ¿no es cierto?, el mensaje en sus comunidades. Voy a poner a toda la comunidad en acción. ¿Y cuáles son los soportes o herramientas de comunicación? ¿Con qué contamos para comunicar? La herramienta de comunicación, los materiales o soportes de comunicación que viabilizan y apoyan las acciones elegidas para cumplir con los objetivos. La selección de materiales o herramientas está determinada por la complejidad, estilo, propósito y sensibilidad del mensaje, del público objetivo, de la disponibilidad, la accesibilidad y los recursos disponibles. Por ejemplo, supongamos que estamos en el campo, ¿ya?, donde no hay internet, pero posiblemente haya algún radio aficionado, que sepamos cuántos radios aficionados hay, que podamos mandar un mensaje por ahí y llegar a toda la población. Para saber, por ejemplo, nosotros estuvimos, como departamento de enfermería, apoyamos, estuvimos 2 semanas en el incendio que se produjo en Constitución, en la población Santa Olga. Y ahí nosotros llegábamos hasta el último rincón, apoyados por los camiones militares y también por los medios de comunicación que se tenían. Estas herramientas pueden ser impresas, folletos, plegables, afiches, boletines, volantes, manuales, carpetas para la prensa, para ir entregándole también información a la prensa. Estos comités de emergencia son los encargados de estar entregando minutas, que se llaman, para la prensa, para que la prensa las transmita. Audiovisuales, videos, spots, cine, películas, radiales, cuña, radio revistas, radionovelas, reportajes, entrevistas, el electrónico, ¿no es cierto?, con equipo electrónico en las páginas web, los blogs, los educativos interactivos, o alternativos también, obras de teatro, canciones, calendarios, juegos de mesa, etc. Como ven, ¿no es cierto?, los medios de comunicación son muchos para comunicar, pero lo importante es que estén coordinados y que haya alguien que esté generando esas minutas para entregar a la
a la comunidad. Programas de actividad es el conjunto organizado, coherente e integrado de acciones orientadas a alcanzar los objetivos y que operativizan el plan. La primera medida para lograr el programa es precisar el objetivo y las actividades, describir las acciones a realizar, establecer los límites de tiempo en que se llevará a cabo, los recursos que requiere y definir las responsabilidades para su ejecución. Por ejemplo, ahí en Santa Olga había un comité como un comité central, donde una de nosotros era representante del equipo de la Escuela de Enfermería de la Chile, y ella, ahí estaban todos los representantes, todas las instituciones, y ahí se tomaban las decisiones. Y ella, a su vez, nos entregaba toda la información a nosotros para proceder. Y también habían equipos de periodistas que entregaban la información a los distintos medios de comunicación. Pero todo salía de ese comité, porque en las emergencias no puede la gente por la libre andar organizando. Tiene que ser centralizado, es como el mando militar. Se centraliza, toda la información llega ahí y la información también sale de ahí porque está revisada y estudiada. Hacer un cronograma es una matriz de doble entrada en la que se consiguen las distintas actividades que componen el programa y el tiempo durante el cual se va a desarrollar. Yo hago también una planificación, un cronograma en el tiempo. Ningún proceso de planificación puede considerarse como tal si no incluye el factor tiempo que permite medir el cumplimiento efectivo de metas y objetivos. Nosotros, por ejemplo, nos propusimos que íbamos a estar 2 semanas allá y nos planificamos en qué íbamos a hacer en las 2 semanas, cuántas colegas íbamos a estar ahí, cuántos días íbamos a estar, cómo íbamos a ir haciendo los turnos, etc. Todo eso forma parte del cronograma. Y el presupuesto, como todas las actividades tienen que tener un presupuesto. Cada actividad contemplada en el plan debe contar con recursos financieros y en caso de limitaciones presupuestales, qué condiciones la realización y ejecución del programa. La colaboración entre instituciones de objetivos afines puede significar una forma de solventar las deficiencias de presupuesto. No olvide que los medios de comunicación cuentan con espacios gratuitos destinados a mensajes institucionales o de bien público. Identifíquelos y gestione su uso. Así que medios hay mucho, hay que ver cuáles son. Primero hay que saber cuáles son, dónde están y cómo podemos contactarnos con ellos. También tome en cuenta el inventario de los materiales informativos y educativos disponibles, identifique las instituciones amigas con las que puede establecer alianzas para cumplir su plan. El seguimiento y la evaluación, como toda actividad. La evaluación es un instrumento para determinar la efectividad de lo que hemos realizado. Es esencial para la planificación de la comunicación que va a proveer retroalimentación de las tareas que hemos cumplido, acerca del impacto, qué impacto hemos tenido, la recepción y comprensión de los mensajes. Los mecanismos de seguimiento y evaluación continua del plan de comunicación deben definirse desde el primer momento. Esto permite determinar quiénes recibieron los mensajes, cómo fueron recibidos e interpretados, si las estrategias, los contenidos, los medios fueron los adecuados, si se logró incluir, fortalecer o modificar las actitudes y prácticas, y cuáles serían los nuevos requerimientos de información. Entonces tenemos que evaluar todo eso que hicimos para saber qué nos resultó y qué cosas debemos cambiar en una próxima situación de catástrofe. De esta manera podrá ajustar, adaptar o reorientar las acciones y los mensajes a lo largo de todo el proceso. Ustedes saben que uno el proceso lo va evaluando también en el proceso mismo y también hace una evaluación al final. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes acerca de la comunicación del riesgo, que es elemental para poder llegar hasta la población. Esta materia está en la guía del OPS, que es Gestión de Información y Comunicación en Emergencia y Desastre. La van a tener ustedes también en un curso y esta guía acaba de salir en 2021. Todos estos materiales que les estamos mostrando acá son materiales actualizados. Así que muchas gracias por vuestra atención.